Así que hoy damos gracias al Señor. Yo siempre digo que cuando pasan los años, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se acaba. Y ustedes han permanecido durante estos años con dificultades, todos pasamos por dificultades, indudablemente. Pero la iglesia ha permanecido, bendito sea el Señor. Amén. Se ha cumplido el propósito. Entonces, y bueno, cuando una iglesia permanece, porque hay un liderazgo, hay una pareja de pastores que Dios respalda, pero también hay un grupo de líderes que siempre le acompaña, porque la obra no se puede hacer sola. Amén. Así que bueno, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, así como felicitamos en esta mañana a los pastores, a la gente, al liderazgo. Felicitaciones porque ustedes han permanecido, han sido fieles, han creído al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén. Así que bendecimos, yo bendigo la iglesia de Visión al Mundo, Lecherías. Amén. Y doy gracias por la vida de los pastores, por la vida de todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia. Vamos al libro de Primera de Samuel. Es el versículo 13 y 14. Después de eso lo vamos a leer, pero dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bendito sea el Señor. Y en esta mañana vamos a hablar de dos personajes, dos hombres muy importantes del pueblo de Israel, el rey Saúl y el rey David. Y aquí encontramos el caso de Saúl. Y a veces uno se pregunta bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? El título de esta mañana es las cualidades que Dios busca en un líder. Cualidades que Dios busca en un líder. Entonces yo quiero que comparemos primero por qué Saúl fue desechado y por qué Dios habla de David que es el hombre conforme a su corazón. ¿Qué cualidades debe tener el hombre conforme el corazón de Dios? ¿Y por qué fue que Saúl fue desechado? Cuando vamos a Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, nosotros encontramos que Samuel era el juez, Dios era el que gobernaba. Y bueno, el pueblo estuvo en bendición mientras estuvo Samuel. Pero Samuel empezó a envejeció, y llegó un momento en que el pueblo llamó en ese momento a Samuel. Le dijo: mira, Samuel, nosotros queremos que tú nos des un rey. Y Samuel le dijo: pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ustedes están pidiendo un rey? Bueno, porque nosotros queremos tener un rey así como tienen todas las naciones, que sea un rey visible. Tú has envejecido, tus hijos no andan como tú, no cumplen los mandamientos, y nosotros queremos un rey. Entonces dice que Samuel oró a Dios y Dios le dijo: bueno, sí, está bien, Samuel, ponles un rey. Ponles un rey, dile lo que va a pasar con ellos cuando pongas el rey. Y dice que bueno, Dios le dijo: Samuel, no te angusties, no te preocupes, porque no me han desechado, no te han desechado a ti, sino a mí. Y entonces bueno, dice que en ese momento se determina
que hay que poner un rey. Y dice que a raíz de eso, bueno, Saúl fue ungido rey. Cuando el pueblo lo vio, que vieron la primera vez que vieron en ese momento a Saúl, dice que la gente lo vio alto, fornido, y bueno, la gente contenta, porque habían echado suerte sobre las tribus, y dice que salió la tribu en ese momento elegida, la tribu de Saúl, y después el sorteo también salió Saúl y fue ungido como rey. Aparentemente sí, Saúl empezó bien, el hombre pudo reunir gente, salió a la batalla contra los filisteos, ganó. Pero más adelante, bueno, vemos de que ese hombre que aparentemente comenzó bien, dice que al final, a medida que pasó el tiempo, dice que ese hombre empezó a cambiar. Fue un hombre que era celoso, era iracundo, era asesino, o sea, totalmente contrario a lo que se esperaba. Y uno de los 3 errores que se resalta en la Biblia lo encontramos allí en ese capítulo 13. Dice que Dios le habló en ese momento, Dios le había hablado a Saúl de que cuando iban a salir a la guerra contra los filisteos, Dios le dijo: mira, es necesario que tú esperes. Samuel le dijo: espera a que yo vaya a Gilgal, reúnete en Gilgal, reúne el ejército, y yo, pasados 7 días, yo voy a ir, yo voy a descender, voy a ofrecer sacrificio, y yo voy a ordenar la batalla para que salgan la batalla. Pero dice que a raíz de que el pueblo se le desertaba, a raíz de que el pueblo se escondía, dice que Saúl tuvo miedo, y en ese momento Saúl dice que decidió hacer algo que él no le estaba permitido, y dice que esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dado. Dice, pero como Samuel no venía y el pueblo desertaba, entonces Saúl dijo: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocaustos, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, el hombre hizo algo que a él no le era permitido, porque los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios eran los sacerdotes. Y él simplemente, bueno, dice que, y además le dice a Samuel: no, yo me esforcé, me costó mucho trabajo, y tuve que agarrar y ofrecer sacrificios para poder salir, para poder implorar el favor de Dios a la batalla. Entonces ahí cuando dice que Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, una de las cosas que encontramos en Saúl era que no era un hombre obediente, no obedecía a lo que se le decía, a lo que Dios le mandaba. Locamente has hecho, o sea, tomó una decisión a la ligera. Hay un problema, que a veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias, y las circunstancias que a veces nosotros tomamos no son las adecuadas. Amén. Mucha gente dice: bueno, la situación está difícil, me voy del país, voy a vender todo y me voy, y se va. Locamente has hecho. Y después están por allá, y entonces después dice: bueno, y ahora me he encontrado gente afuera que dice: mire, hermano, no tengo. He encontrado gente que me dice: no, me arrepiento de haberme venido, si hubiera sabido esto no lo hubiera hecho, pero ahora no tengo ni siquiera los pasajes para regresar. Pero no tienen nada. Locamente has hecho. ¿Y qué pasó con Saúl aquí?
diga, Saúl desobedeció, no obedeció a lo que Dios le había mandado, porque Dios le ha hablado muy claro. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones, las decisiones adecuadas. Amén. Escuchar la voz de Dios, no dejarnos llevar por las circunstancias. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces Dios le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Dios te había ordenado. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces yo quiero que veamos los tres motivos por los cuales en ese momento Saúl no era el hombre conforme al corazón de Dios. En otra oportunidad encontramos en el capítulo 14 que dice que bueno, Israel tenía guerra en contra de los filisteos y también Saúl se dejó llevar por los pensamientos, por lo que él creía que era lo mejor. Y una de las cosas que le dijo al pueblo, hizo jurar al pueblo que nadie podía comer algo, que iban a salir a la batalla sin alimentarse. Y dice que bueno, uno de los que violentó ese mandamiento, ¿no? Fue su hijo Jonathan. Y Jonathan dice que bueno, él llegó a un monte y encontró miel y agarró su lanza y tomó la miel y se quedaron sus ojos. Y entonces resulta que cuando sale en la batalla, él pregunta, ¿y qué hicieron? ¿Quién fue el que violentó el pacto? Entonces dice, no, tu hijo Jonathan. Y bueno, a consecuencia de eso, casi le cuesta la vida a Jonathan. Lo salvó el pueblo, que fue el que habló a favor de Jonathan, porque él tomó una decisión loca, algo que no era conveniente, pues. No era conveniente que un ejército que va a la batalla esté debilitado, pase hambre. Entonces el pueblo él podía haber tenido una victoria mucho mayor. Tuvo una victoria, pero la victoria hubiera sido mucho mayor si el pueblo hubiera estado fortalecido, alimentado. Entonces el pueblo escasamente conquistó, ganó la batalla, pero no pudo perseguir a sus enemigos porque el pueblo estaba cansado, debilitado, no tenía fuerzas. Entonces esa fue otra locura que hizo Saúl. Y luego encontramos en el capítulo 15 de 1 Samuel, dice el versículo 1, dice, después dijo Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, yo quiero que ustedes analicen algo. Fíjate lo que le dice Samuel. Le dice, mira, Jehová te ha ungido a ti, Saúl, como rey. Le dice, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si usted analiza, la orden está muy clara. Y además se le dijo, una de las cosas que le dijo, está atenta a las palabras de Jehová. Está atenta a la palabra de Jehová, o sea que se estaba advertido, pero dice que el hombre no hizo así. ¿Qué hizo Saúl? Dice que tomó vivo al rey Agag de los amalecitas. O sea, Dios había determinado hacer juicio en contra de la tribu de los amalecitas, porque ellos le habían hecho daño al pueblo de Israel, le había también matado a las mujeres, niños, cuando ellos iban
Israel estaba en el desierto. Entonces Dios se estaba vengando, estaba utilizando en ese momento a Israel y a Saúl para que vengaran lo que había sucedido con su pueblo. Entonces, pero ¿qué pasó con Saúl? Dice que Saúl no hizo así, dice que tomó, dice que perdonaron a Gad, el rey amalecita, y dice que tomaron lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice que no obedeció, él no obedeció totalmente. Él hizo lo que él creía, y él lo que hizo fue, dice, bueno, le perdonó la vida al rey amalecita Agar. Dice que tomó, vio el ganado y dijo, no, estas vacas están bien buenas, hoy tan gordas. Mira las ovejas, oye, no, esto, y de lo mejor, lo que más, no, ¿cómo se va a desperdiciar eso? ¿Cómo lo vamos a botar? No, ¿cómo vamos a matar esto? No, y dice que tomaron de lo mejor. Y entonces dice que ahí fue donde, dice que Dios le habló en ese momento a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces dice que madrugó Samuel para ir a encontrarse en la mañana con Saúl. Entonces dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, parece que el hombre como que se engañaba él mismo. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces dice, y Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. Y en ese momento dice que Saúl dijo, los han traído, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea que él se justificó, dijo, no, lo que pasa es que el pueblo tomó, le echó la culpa al pueblo, el pueblo tomó de lo mejor de las vacas, pero todo eso es para esas vacas y esas carneros, ofrecerse en sacrificio a Dios. Entonces ahí donde Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces eso es para nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, porque creemos que eso es lo mejor, lo más sabio, y resulta que no es lo que Dios quiere, no está dentro del propósito de Dios. Entonces lo más importante para Dios siempre que es la obediencia. Diga, lo más importante para Dios es la obediencia. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces Saúl fue desechado, ¿por qué? Diga, por desobediente, porque no obedeció a los mandamientos, a la palabra que Dios le había dicho, a lo que Dios le había ordenado. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces dice que bueno, definitivamente él fue desechado. Entonces, por el contrario, nosotros encontramos el caso de David. Entonces, algo que, ¿qué es lo que Dios busca en una persona? ¿Cuáles son las cualidades que Dios busca en una persona? ¿Por qué Dios dice que Él ha encontrado al hombre conforme a su corazón? Indudablemente que dice la palabra, dice que Dios recorre el mundo para ver a todo lo que está en el corazón de las personas. Eso está en el libro de Segunda de Crónicas. Dice que Dios recorre toda la tierra
para ver lo que hay en los corazones de la persona. Y simplemente, indudablemente, Dios se paseó. Dios se paseó por todo Israel y llegó a la casa de Isaí. Isaí era el padre de David. Y allí dice que Dios encontró un hombre, un joven, que era conforme al corazón de Dios, que reunía una serie de cualidades. ¿Qué cualidades tenía David? Una de las cualidades que tenía David era que era espiritual. Dios busca hombres y mujeres jóvenes que sean espirituales. ¿Y qué significa ser espiritual? ¿O qué significa ser una persona conforme al corazón de Dios? Es una persona cuya vida está en armonía con el Señor. Lo que es importante para Dios, que sea importante para esa persona. Que lo que le preocupa a Dios, también le preocupe a esa persona. Que cuando le diga, ve a la derecha, cuando Dios le diga a esa persona, ve a la derecha, ella tome a la derecha. O sea, que obedezca. Que cuando le diga, esto está mal, quiero que cambies, lo acepte porque tiene un corazón para Dios. Amén. Cuando la persona es espiritual, tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. Amén. Entonces, los ojos de Dios contemplan lo que se mueve en la tierra. Nada que usted haga, nada que nosotros hagamos escondido, va a quedar oculto. Dios lo conoce. Amén. Entonces, la segunda cualidad que Dios busca, que la tenía David, que Saúl no la tenía David. La segunda cualidad es que Dios vio en David su humildad. Entonces, cuando Dios le habla allí en el capítulo 16, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, también habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviará a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios he venido. Entonces, una de las cosas que vemos es que ya Dios había ido a la casa de Isaí. Isaí no sabía que Dios había estado allí. Pero Dios fue adelante, Dios vio el corazón de cada uno de sus hijos. Y Dios determinó que había uno que sí era conforme al corazón de Dios. Entonces, la segunda cualidad es la humildad. Entonces, Dios vio en David un corazón que era íntegro. El joven estaba cuidando las ovejas de su padre. Y Dios vio su humildad, vio el corazón de un siervo. Entonces, cuando usted tiene un corazón de siervo, es humilde. ¿Por qué? Porque sirve. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Que era Jesús, diga, Jesús era humilde, nos dio ejemplo de humildad. Entonces, cuando hay un líder que sirve a Dios, que quiere servir, que ese es un corazón, Dios busca siervos. Amén. Entonces, el que es siervo hace lo que se le mande, no se rebela, respeta a los que están en autoridad, sirve calladamente y con fidelidad. Así era David. Dios lo vio en el campo, en las colinas, cuidando a las ovejas de su padre, con fidelidad, cumpliendo sus órdenes, y Dios aprobó la conducta del muchacho. David estaba cuidando las ovejas ¿de quién? Diga, de su padre, y todo lo que su padre le mandaba, él lo hacía. Amén. Era fiel. Amén. ¿Qué otra cosa vio Dios en David para que David fuera conforme al corazón de Dios?
dice que Dios vio integridad. Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra integridad? En hebreo quiere decir tamán, que quiere decir completo, cabal, inocente, que tiene un estilo de vida sencillo, honorable, virtuoso, incolume. Integridad es lo que uno es cuando nadie lo está observando. Significa ser honesto hasta los tuétanos. Amén. Eso era, David era íntegro. Y bueno, nosotros conocemos que David, la Biblia nos habla de que 66 versículos hablan de David, de 66 capítulos, y de Abraham 14, de José 14, de Jacob 10. O sea que la Biblia habla más de David que de todos los demás líderes. O sea que era importante, siempre sobresalía. Entonces dice la palabra que bueno, llegó en ese momento. Dios le dice, anda David, úngeme, anda a ver a la casa de Isaí, úngeme al futuro rey. Y cuando llegó allí, bueno, Isaí tenía 8 hijos. Y bueno, llegó Isaí, trajo 7. Y al menor lo dejó. Como decir, bueno, ese es el desechado, ese es el más pequeño, no, ese no sobresale, entonces lo dejó. Y ese es el que cuida ese es el que está cuidando las ovejas. En Israel, la persona que cuidaba ovejas era la persona de más categoría más baja, pues. Era el más bajo nivel. Entonces, bueno, dice que cuando llegó Samuel y llegó a casa de Isaí, le dijo, mira, yo he venido, Dios me envió, reúneme, santifíquense, y yo he venido porque Dios me envió para que ungiera a uno de tus hijos. Entonces lo primero que pasó fue que empezó a haber un desfile allí. Dice que cuando el primer hijo que le vino fue Eliab, y cuando Samuel vio a Eliab, él dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido de Dios. ¿Por qué lo vio? Porque lo vio alto, fornido, y dijo, nada, definitivamente este es el hombre. Y Jehová en ese momento le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. O sea, amén. Gloria a Dios. Porque el hombre por naturaleza, ¿qué es lo que ve? Ve la apariencia. La gente lo ve y dice, oye, mira, qué tremendo, mira, ese hombre. Oye, lo veían igual que vieron a Saúl. El pueblo se engañó, lo veían alto, fornido, oye, musculoso, nada, este es el hombre. Pero Dios dijo, no, ese no es. Porque Dios no ve si es gordito, si es flaco. Dios no ve si es pequeño. No, Dios no ve nada. Dios lo que ve que el corazón. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos marca por lo externo, nos marca por lo interno. Lo que somos en lo profundo del corazón. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que bueno, trajeron primero vino Eliab, después vino Abinadab y lo hizo pasar también. Y entonces Samuel, al cual dijo, tampoco es este. Después hizo pasar otro tercero, Sama, y Dios le dijo, ese tampoco es. Y así pasaron los 7, ese no es. Hasta que, y al final, Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, no, queda el menor, el que está apacentando las ovejas, el que cuida las ovejas. Entonces dice, mándenlo a buscar. Y mándenlo a buscar, y mandaron a buscar al rechazado, al más pequeñito,
al menos corpulento, quizás al más flaquito. Y cuando llegó, Dios dijo, y dice que Dios dijo, este es. Y dice que el muchacho era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, úngelo. Y dice que en ese momento le derramó el aceite sobre él. Y dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino en este momento sobre David. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento siempre Dios se manifestaba. El Espíritu Santo no venía como viene hoy en día en nuestra vida. No moraba de una manera continua, no, sino que venía sobre ciertos hombres con un propósito. Amén. Entonces, a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. Y ahí, y dice el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué se apartó el Espíritu? ¿Por qué se apartó el Espíritu de Dios de parte de Saúl y vino ahora un espíritu malo? ¿Por qué? Porque el propósito se había terminado. El propósito que Dios termine, cuando fue ungido David, inmediatamente el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Había otro que había sido ungido en su lugar como rey. Amén. Entonces, bueno, así pasa a veces. Así es cuando la Biblia dice que cuando una persona practica el pecado, ha estado dentro de la iglesia, habla de la apostasía, la gente vuelve nuevamente a practicar pecado. ¿Qué va a suceder? Dice que los espíritus que salen andan por lugares secos y dicen, volveré a mi casa. Y si regresa y la haya vacío, ¿qué va a pasar? Dice que él trae con ellos 7 espíritus más. Ay, ay, ay. Entonces no, hay que esmerarse por permanecer fieles. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y había algo que se me pasó aquí que yo les iba a preguntar. Cuando Dios le dice en ese capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Por qué Samuel lloraba a Saúl? ¿Por qué? Porque él se acordaba y veía lo que estaba pasando. Porque cuando él era el juez, que Dios gobernaba a través de él, dice que había paz, había justicia. Y después que Saúl fue hecho rey, dice que ahora empezó a haber injusticia. Era un gobernante malo. Pues empezó a poner impuestos. Saúl trajo que abusaba de la gente, muchos de los hijos de ellos los ponía a trabajar. O sea, y él veía, y de paso él decía, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ahora él fue desechado y ¿quién nos va ahora a defender de nuestros enemigos? ¿Quién nos va a defender cuando vengan nuestros enemigos y nos ataquen? Entonces él veía que lo que se le venía al pueblo. Amén. Entonces dice que él lloraba, él sentía aflicción porque era un hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que yo quería resaltar es de que hay un proceso en la vida de todo líder. Amén. ¿Cómo fue formado David? O sea, David fue formado en la soledad. O sea, él pasaba tiempo allá cuidando las ovejas de su padre, en soledad, aflicción. De repente él, como hombre espiritual, quizás pasaba tiempo adorando, orando a Dios.
Entonces David fue formado en la soledad. También David fue formado ¿en qué? En el anonimato. Porque David no era, los hombres de Dios se forman en el anonimato. O sea, David él no se promocionaba. No, porque él era hombre, nadie sabía lo que él estaba haciendo, nadie sabía cómo él luchaba, cómo él defendía las ovejas, nada de eso. Eso lo sabía solamente era Dios. Entonces, los líderes se forman en el anonimato. También nosotros vemos que David se formó en la monotonía. ¿Qué quiere decir monotonía? Se refiere en las cosas cotidianas, tareas, tareas humildes, insignificantes, corrientes, aburridas, rutinarias. Y yo leí acerca de alguien que era aviador, y él decía, el ser aviador, la mayor parte del tiempo es una monotonía. O sea, ¿por qué? Porque dice que ellos, después que vuelan, la avión arranca, y ellos pasan horas en una monotonía. O sea, no se hace nada. Dice que solamente tienen un momento de temor, es cuando van a aterrizar. Del resto no, te levanta el avión. Y entonces cuando van a aterrizar es que ellos viene la adrenalina, viene el temor de que tiene el único momento, lo demás. Y así era David. David a lo mejor se creó una monotonía. De repente había tiempos en que tenía que enfrentar a las fieras. De repente había tiempos en que no pasaba nada, lo rutinario, todos los días lo mismo. Cuido las ovejas, las cuido, las curo. O sea, así se crió él. Y los líderes se forman así. Amén, haciendo lo que les corresponde hacer normalmente. Amén. Y también David se formó en la realidad. La realidad era que David le tocaba, a veces tenía que pelear por sus ovejas. ¿Qué hacía David? Como dice el versículo 17, ya el capítulo 17, cuando dice que David se enfrenta a Goliat. Dice que el padre lo llama, le dice, mira, yo quiero que tú le lleves, Isaí le dice, mira, tus hermanos están en la guerra. Habían 3 que estaban con Saúl, y habían 2 ejércitos, el ejército filisteo y el ejército de Israel, y cada uno estaba en una colina, y abajo había el valle, cada uno estaba en un cerro, y entonces llegaba y salía un paladín. Dice, salió un gigante, y ese gigante era un gigante que tenía 3 metros. Y cuando el hombre salía, dice que retaba a Israel, le decía, mándeme un hombre que pelee conmigo. Si hay un hombre ahí, véngase, mándelo, que pelee conmigo. Si me derrota, nosotros somos su siervo, y si yo lo derroto, usted será mi siervo. Y tenía ya 41 días en eso. Cuando David llega al día 41, se ve ese espectáculo. Y bueno, ¿qué es eso? David dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que este hombre, circunciso, va siempre, va a hablar así, le va a hablar así al pueblo de Israel? Y entonces él dice, no, se molestó. Y David dijo, ¿y qué le van a dar? ¿Y qué le van a dar al hombre que derrota ese filisteo? Entonces por allá uno le dijo, bueno, mira, lo que se le va a dar es que no pague impuestos, el rey dijo que le iba a dar su hija. Y entonces, bueno, dice que cuando Saúl escuchó que había alguien que quería enfrentarse, lo llamaron a él, venga. Y cuando llegó Saúl y vio a aquel muchacho, un adolescente, y lo vio, dijo, oye, pero ¿cómo este muchacho se va a enfrentar? Entonces, ¿cómo este muchacho puede enfrentar al filisteo? Entonces,
dice que ahí fue donde él lo llamó. Y dice, y cuando lo llamó, dice, fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. De tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces imagínate lo que dice el muchacho. Aquí el muchachito le dice, no, mira, cuando alguna fiera, oso, león, tomaba una de mis ovejas, yo me iba y yo lo agarraba y con mis manos yo lo mataba. Lo llega cuando Saúl escuchó eso, dijo nada. Y le dice, bueno, ponte esta armadura. Y le puso armadura, espada. No, el hombre dijo, no, yo con esto nada, no puedo con esto. Y entonces el muchacho fue, buscó piedras, y agarró una honda para enfrentarse a aquel gigante. Pero ese gigante, yo estuve leyendo la descripción del gigante, dice que el hombre estaba forrado, como 100 kilos de hierro encima, y un casco, y el tipo tenía una armazón tan tremenda. Este hombre estaba blindado, ese hombre no, y hasta abajo, pues, todo tapado, y adelante todavía llegaba un país que tenía como un escudo, y ese hombre no había manera de entrarle. Pero dice que, bueno, yo me imagino que le quedaba un huequito ahí. Un huequito le quedó. Y entonces dice que David agarró la honda, y con la honda salió. Bueno, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo veo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el hombre, y ¡pah!, se la metió justamente allí. Y aquel gigante quedó allí, cayó en el suelo. Llegó David, tomó la espada y le cortó la cabeza. Lo acabó. Y cuando vieron eso, cuando vieron aquello, bueno, lo primero que sucedió fue que salieron huyendo los filisteos, asustados, ¿qué había pasado? Y el pueblo real los persiguió y ganó la batalla. Pero una de las cosas que yo quiero resaltarles aquí es que, mire, cuando usted ve la vida de David, primero sus armas, ¿qué eran? En sus manos había indudablemente que había algo sobrenatural que venía a él, porque cómo ese hombre se podía enfrentar a un oso, eso es, y con las manos, no, cuando él se enfrenta a aquel gigante, para él eso no era nada. Él se había enfrentado a fieras más grandes, más osos, o sea, tremendo. Entonces las armas que él tenía en un principio era sus manos, y después la honda. Utilizó la honda, pero después de allí vemos que David, ¿cuánto más habla la Biblia que David utilizó una honda? Más nunca. Después David utilizó fue una espada. Amén. Y el rey dice que el rey le tenía que dar a la hija, a una de las hijas. Y cuando Saúl, cuando David derrotó al gigante, a Goliat, dice que las mujeres salieron y empezaron a gritar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ay, eso le pegó el corazón al hombre. El hombre entró de celo y él determinó destruir a David, porque vino envidia, y lo vio como su enemigo. Y entonces cuando le toca entregar a la hija, no le dio la mayor, le dio la menor, le iba a dar el 1000. Que le dijo, bueno, ok, David, si tú me consigues
tú me consigues, tú tienes que traerme 100 prepucios. Él lo que dijo fue, nada, yo voy a utilizar le voy a decir que me traiga, que vaya y mate a 100, a 100 hombres, 100 filisteos, y me traiga 100 prepucios. Y entonces, bueno, David fue y mató no 100, 200 y se los trajo. Aquí tiene 200, pero no 100, 200. O sea, ok, le dieron a Milta. Pero fíjese algo, después de allí, después de la espada, ¿qué otra cosa utilizó David para ser ese gran líder? Bueno, lo encontramos nosotros en primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22, fíjate lo que sucedió. Después Saúl empezó a perseguir a David, 10 años de persecución. O sea, no fue fácil, todo un proceso. Dios siempre a todo líder lo pasa por un proceso. Amén. Mire lo que sucedió allí en el capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Qué encontramos nosotros allí? ¿Quiénes fueron los hombres que se fueron con David? ¿Quiénes? Imaginen los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura. ¿Y qué hizo David con esa gente? Diga, David los sanó, los liberó, les cambió la mentalidad, y más adelante ellos llegaron a ser, restauró sus vidas, su familia. ¿Y qué llegaron a ser esos hombres? Los valientes de David. Gloria a Dios. Entonces, ese es uno de los llamados que nosotros tenemos. Dios nos ha llamado ¿para qué? Dios nos ha llamado para que seamos un canal de bendición para otros. Amén. Dios nos ha llamado para que usted ejerza influencia sobre su familia, sus amigos, sus vecinos. Amén. Cuando yo veo el caso de Jesús, yo le puedo decir algo. Jesús, el éxito de Jesús estuvo en que él tenía un grupo pequeño. ¿Cuál era ese grupo pequeño? Diga, los 12. Los 12 eran un grupo pequeño. Y Jesús se dedicó a esos 12. ¿Y qué hacía Jesús con esos 12? Diga, los formaba, los sanaba, los liberaba, los entrenaba. Jesús le decía, véngase, vean lo que yo hago. Y salía discipulado. Mira cómo yo multiplico los panes, y multiplicaba los panes. Mira cómo he hecho fuera demonios. Y salía gente con su... Y Jesús reprendía y echaba fuera los demonios. ¿Y qué sucedió con esos 12? Dice que Jesús le enseñó todas las verdades del reino. Usted agárreme de la Biblia y sáqueme todos los 12. Sáquelos de ahí la Biblia y vea qué queda. Jesús, ¿por qué no se dedicó a las multitudes? O sea, Jesús tenía gente que lo seguía, pero dice que Jesús dedicó su vida a 12, 3 años a esos 12. Entonces nosotros como líderes, ¿qué debemos hacer? David lo hizo. ¿Qué debemos hacer nosotros como líderes? Diga, yo tengo que discipular, yo tengo que enseñar. Usted tiene que invertir tiempo con sus discípulos, con la gente que Dios ha puesto a su alrededor, en su grupo vida. Dedique tiempo. Y usted va a ver que usted está en Visión al Mundo el próximo año no va a caber. Visión al Mundo no sé dónde se van a meter. Amén. Visión al Mundo Lechería. Amén. Porque hay un propósito y es necesario que el propósito de Dios se cumpla. Si ustedes están aquí hoy, es porque ustedes están en el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces yo veo el caso de Saúl fracasó. ¿Por qué? Por falta de obediencia. No se sujetó, no obedeció. Era una persona que odiaba, era una persona que era envidiosa, era un hombre que no era justo. David era todo lo contrario. Amén. David mantenía una relación con Dios. Bendito sea su nombre. Entonces el consejo que yo le doy a ustedes es que busquen a Dios. No hay nada más grande que conocer a Dios y buscar a Dios. Y ahí es donde está el éxito de nuestra vida. Amén.
Le voy a pedir que se ponga de pie. El tiempo se ha ido.